Verdaderamente Trump está haciendo historia, pero es una historia muy negra. El presidente número 45 de los Estados Unidos se va a ir por la puerta de atrás, se va a ir con las manos manchadas en sangre y se va a ir marcado no por los 4 años de su administración, que tuvieron sus aciertos y tuvieron sus desaciertos, sino porque sus últimos días han sido catastróficos. No podemos culparlo tanto del coronavirus y sus efectos tan nocivos en Estados Unidos, porque realmente pienso que un solo hombre no puede influir a toda una nación a cuidarse o no cuidarse. Aunque Trump, aunque Bolsonaro y aunque algunos líderes han sido de mayor a menor medida un poco descuidados sobre esta pandemia, creo que cargarles el 100% de la responsabilidad no aplica. Creo que el error de Trump, el más grande error de Trump, ha sido descontrolarse a partir de los resultados de las elecciones, en donde comenzó a acusar de fraude, sabiendo que el sistema norteamericano pues no es a prueba de balas, pero sí está mucho más blindado que otros. Entonces ahí empezó, yo creo, el declive de Trump, que ha venido jugando 4 años con fuego. ¿A qué me refiero jugar 4 años con fuego? Que Trump se ha hecho de la base racista, ha logrado penetrar en la psique anglosajona de Estados Unidos, esa base racista, esos blancos de clase media, el cowboy, el vaquero, el obrero que trabaja en fábrica o que trabaja en una granja, esa gente que sigue en el fondo despreciando totalmente a los inmigrantes. El centro de Estados Unidos se puede ver en un mapa electoral. El centro de los Estados Unidos votó a Trump. Las periferias como California o como Nueva York pues votan demócratas porque son centros que reúnen migrantes. Pero el centro de la nación americana, partiendo desde Texas hacia el norte, es y ha sido republicano y ha sido pro Trump. Me preocupó, me escandalizó en cierto modo ver banderas, de las banderas que todavía se usan en Texas, de la guerra de secesión, esas banderas de aquellos estados que formaron la unión para crear un proyecto separatista porque ellos querían la esclavitud y el norte no quería la esclavitud, y Texas, que había sido un estado mexicano en donde estaba prohibida la esclavitud, sin embargo ya se practicaba, que empezó un choque de culturas. Texas realmente se formó muy aparte de lo que es México. México se convirtió en un país católico, pero que aún así, aunque Miguel Hidalgo en 1910 abolió la esclavitud, las reformas borbónicas ya habían tratado el tema de la esclavitud, pero al norte del Río Bravo, en ese estado todavía mexicano de Texas, cuando era con J, los protestantes, basados en la superioridad racial con una base bíblica, empezaron a practicar la esclavitud. Ese choque tanto de modelos económicos, de no esclavitud mexicano y de sí esclavitud anglosajón, catolicismo mexicano, protestantismo anglosajón, terminó fracturándonos y provocando que Texas declarara su independencia, cosa que el Congreso de los Estados Unidos en su tiempo no le aceptó luego a Texas su petición de unirse a la Unión Americana, porque ellos sabían que la Unión de Texas iba a descontrolar toda la situación, el equilibrio tan delicado con el que ellos venían batallando desde los tiempos de su independencia, y resulta que Texas entró, descontroló la balanza y estalla la guerra de secesión. Hasta hoy esas banderas permanecen en estados como Texas y son las banderas que van a aparecer en el Capitolio, en la invasión de estas personas que dejaron varios muertos por personas que apoyan a Trump. Pero el que aparezca esa bandera en manifestaciones pro Trump es simple y sencillamente el cumplimiento, la demostración de que Trump tenía su mina de oro en la parte más racista de los Estados Unidos, y que increíblemente este racismo es apoyado por muchos latinos. Por ejemplo, el caso del político Ted Cruz, que hasta hoy se ha mantenido defendiendo a Trump a pesar de tener raíces latinoamericanas. El caso de Florida, que es mayoritariamente cubano, haitiano, dominicano, venezolano, votan casi siempre a los republicanos, que tienen políticas muy duras hacia sus hermanos de la isla y de otros países. Los mismos mexicanos que nos encontramos tan divididos y que estamos tan
no solamente divididos entre nosotros, sino que hay mexicanos muy pro-Trump, porque lo ven como el defensor de las buenas costumbres, porque el hombre pues es conservador y se ha pronunciado en contra del aborto y de los homosexuales y de tanta cosa, y hay quien identifica eso como una lucha por las buenas costumbres. Y todo esto es nocivo y todo esto es negativo. Eso explotó en los días posteriores a la elección y ha provocado que Trump escriba páginas negras de la historia de todos los presidentes de los Estados Unidos, que miren, han tenido presidentes de muy bajo perfil, como Truman, al que le tocó cerrar la Segunda Guerra Mundial, porque desgraciadamente el gran Roosevelt falleció meses antes y Truman fue el que decidió la detonación de las bombas atómicas, primero sobre Hiroshima y 2 o 3 días después sobre Nagasaki, que es muy triste porque la de Nagasaki era de plutonio, entonces no explotó, aunque quieren vender la idea de que la detonaron como para acabar con la moral japonesa. La realidad es que los norteamericanos tenían una de uranio y una de plutonio y querían ver los efectos de cada una, y Truman lo autorizó. Presidentes como Nixon, de un perfil también muy bajo, el mismo Bush padre, un presidente muy belicoso, y luego el hijo alcohólico y belicoso. Han tenido malos presidentes los norteamericanos, presidentes, pero creo que Trump es el que se va a quedar con la medalla de oro. ¿Por qué? Porque en este momento, en las últimas horas, ya aprobó la Cámara de Representantes un segundo juicio. Trump va a pasar a la historia como el primer presidente con 2 impeachment. El primero del año 2019, en el que lo acusaron de intervencionismo, se metió ahí en asuntos con Ucrania para forzar algo en las elecciones. Obviamente el juicio no pasó porque la Cámara de Senadores pues es republicana y no lo iban a aprobar. Nunca ningún presidente de los Estados Unidos ha sido destituido. Hubo uno por allá en el siglo XIX, un tal Johnson, que despidió a un secretario de guerra y lo quisieron juzgar y el Senado dijo que no. Luego vino el caso de Clinton y el Senado dijo que no, que tampoco lo iban a juzgar. Y luego el tercero fue Trump y el Senado dijo que no, porque era republicano. Pues, qué vergüenza, ¿no?, para los republicanos destituir a su presidente. El caso de Nixon, antes de que le viniera el impeachment, él mejor agarró y renunció por el asunto de Watergate. Pero ahora Trump se convierte en el primer presidente con un segundo proceso de destitución, que la verdad llega ya muy tarde. No creo que lo vayan a alcanzar a hacer el proceso. Probablemente hasta continúe después de que Trump entregue el cargo. Si es que lo entrega, yo digo que no se va a presentar a la toma de posesión de Biden. Sería la primera vez en la historia de Estados Unidos que no se presente el presidente saliente. O sea, Trump está marcando pauta, pero una pauta negra. Un presidente con 2 juicios, un presidente que no va a estar en la toma de posesión, lo más probable, un presidente que ha ocasionado y ha despertado hordas de racistas que se atrevieron a invadir el Capitolio, que es el que representa la gran democracia, digo entre comillas, porque los índices de democracia no ponen a Estados Unidos como la democracia ideal. De hecho, en América, Costa Rica y Uruguay están muy por encima, democráticamente hablando, de Estados Unidos. Entonces, pero bueno, el Capitolio representa su gran democracia. Pues se metieron ahí, hicieron sus destrozos, repito, hubo muertos. Entonces Trump ha venido marcando una pauta muy negra y va a pasar a los libros de historia como un personaje que no será recordado porque cerró el acuerdo con Cuba y volvió a bloquear a la isla por completo, porque apoyó un intento de golpe de estado en Venezuela, porque apoyó el golpe de estado en Bolivia, porque volvió a aislar a Irán, provocando que el gobierno teocrático chiita de aquella nación siga con su proyecto nuclear, que estuvo a punto de entrar a una guerra con ellos, que estuvo a punto de entrar a una guerra con Corea del Norte, y todo nada más para sacarse la foto con un personaje tan deleznable como Kim de Corea del Norte. No será recordado ni por haberse salido de la OMS o por haber entrado en conflicto con sus aliados de la OTAN, que la OTAN está destrozada. Eso da para otro video, cómo está destrozada la OTAN. Haber fortalecido a China, a Turquía, a la India y a Rusia como potencias que están dominando el otro hemisferio que Estados Unidos había tenido más o menos controlado. No, va a pasar a la historia porque es un presidente que incitó a una manifestación muy violenta en donde banderas que no deberían existir o deberían estar en un museo volvieron a relucir para sacar la célula, la partícula, la psique más racista de Estados Unidos, que es un país
que desgraciadamente va en retroceso, que después de haber tenido un presidente afroamericano, que sí, Obama no es lo que a veces nos quieren vender, pero al fin y al cabo un presidente afroamericano, un logro, pues vuelven a un retroceso, porque la democracia tiene esas anomalías, porque la democracia le da el poder al pueblo y a veces el pueblo no tiene todo el entendimiento y el pueblo no, Vox Populi no es Vox Dei, y pues permitieron que un supremacista blanco llegara al poder y que tenga incluso, así es tan confusa a veces la mente del pueblo, pues que incluso hasta los latinos, hasta los mexicanos que vociferan contra nosotros, pues hay quien lo apoya. Entonces está escribiendo una página muy negra y por eso será recordado. Probablemente el impeachment se convierta en un juicio político y esto sí conviene hacerlo, aunque no van a alcanzar a destituirlo. Creo yo que no van a alcanzar a destituirlo, aunque hace unas horas las últimas noticias decían que ya estaban los fiscales trabajando sobre eso, ya Pelosi había firmado la solicitud. Obviamente a muchos republicanos les conviene porque esto podría matar los intentos de Trump de volver en 2024, porque Trump lo va a intentar otra vez, porque el hombre es necio dentro de sus cosas positivas, es un luchador, pero pues desgraciadamente no sabe dirigir ese punch que él tiene y que hubiera sido muy bien aprovechado de haber tenido este hombre otra mentalidad. Entonces el juicio político será para terminar de quemarlo, pero el problema es que aunque Trump se vaya, aunque Trump quede quemadillo, aunque Trump no regrese en 2024, el trumpismo quedará vivo. Y esa es la peor herencia que Trump le va a dejar a los Estados Unidos. El trumpismo va a quedar vivo. Y me refiero a trumpismo, a esa forma de pensar que se basa en dos cosas: la supremacía del anglosajón norteamericano y el conservadurismo más radical, el no querer darle libertades en medio de un Estado de Derecho a quienes las merecen, aunque sean minorías. Ese pensamiento va a estar ahí presente, y si Trump no alcanza a recoger otra vez la estafeta que va a quedar, algún republicano o algún demócrata o algún político norteamericano se dará cuenta que ahí hay tela de donde cortar, que ahí hay voto duro, que ahí hay base electoral, y esto puede tener un retroceso. No crean usted que Biden va a hacer un cambio muy radical, aunque tiene la escuela de Obama, pero finalmente es el típico político demócrata blanco, más o menos de la línea de Clinton, por así decirlo. No creo que va a haber mucho cambio. Estados Unidos está en momentos de crisis política, de crisis social, por un presidente que en lugar de combatir esto le ha echado gasolina al fuego. Trump está haciendo historia porque se está agarrando con las redes sociales, que aclaro, sí es censura lo que le han hecho a Trump, no es aceptable, por muy mal que esté Trump de su cabeza y por muchos mensajes que inciten al odio, no son las redes sociales quienes deberían ejercer una autoridad de censura. Esta tendría que ser alguna otra institución. El Twitter le quitó la cuenta, hubiera sido muy sencillo. Por ahí escuché una politóloga que decía, hubiera sido más sencillo que Twitter se pusiera a trabajar y todos los mensajes de Trump, pues que le pusieran un cintillo negro. O lo que hicieron algunas cadenas cuando estuvo dando su discurso, aquel discurso famoso que también lo censuraron, varias cadenas lo cortaron. Jorge Ramos se sirvió con la cuchara grande y dijo, en este momento cortamos al presidente porque está diciendo una bola de mentiras. No es el papel de los medios de comunicación. Se pone una cintilla abajo, continúa la transmisión, porque los medios y las redes sociales están incluidas, en cierto modo, en los medios de comunicación. Su deber es informar. Los ciudadanos no somos tontos como para que nos cuiden de un veneno que nosotros podemos tener el juicio de no recibirlo. Le pones una cintilla que diga la información que está dando en este momento el presidente Trump no es verídica o está bajo revisión, algo así. Y lo mismo pudo haber hecho Twitter y lo mismo pudo haber hecho Facebook, pero desgraciadamente Trump no solamente deja ese trumpismo, ese pensamiento tan retrógrada, sino que está dejando muy empoderadas a las redes sociales, que se atrevieron a censurar al hombre más poderoso del mundo. Porque no se equivoque, Putin podrá ser muy popular y tener mucha influencia en Asia Central
Ping, el chino, podrá tener mucha influencia en el Oriente, pero el hombre más poderoso del mundo sigue y seguirá siendo el presidente de los Estados Unidos, porque tiene el botón para detonar nada más y nada menos que más de 5,000 bombas nucleares y tiene el planeta lleno de portaaviones y lleno de bases militares. Censurar al hombre que tiene este poder no es sano, no es sano y se puede salir de control. Vea todo el desastre que está dejando Donald Trump, no solamente dentro de sus fronteras, sino en la esfera y el escenario mundial. Por eso Trump va a pasar como el peor presidente de la historia de los Estados Unidos. Y repito, no es por su gestión económica, no es por su gestión sanitaria, sino porque él ha creado y alimentado y heredado una de las peores ideologías que desgraciadamente la democracia, por ser lo que es, deja crecer. Este comentario no es solamente de corte político, es también de corte histórico, para entender que si no aprendemos de los errores del pasado, hombres como este seguirán llegando al poder y en una de esas pueden detonar una guerra de la que la humanidad difícilmente pueda levantarse. No nos olvidemos que Estados Unidos es el dueño de la mayoría de las bombas atómicas que existen. No nos olvidemos que Estados Unidos es el dueño de la mayoría de las empresas más poderosas del mundo, por eso puede bloquear países enteros y que el que llegue ahí ejerce una enorme autoridad. Yo siempre he dicho que cuando los norteamericanos votan, no votan al presidente de Estados Unidos, votan al presidente del mundo. Así de sencillo. No se engañe usted con Putin. Rusia es un país tercermundista que le mete mucho dinero a su ejército y a su política exterior, y por eso aparenta una cosa que en realidad no es. No se vaya con la finta de China, que está enviando gente o tiene proyecto de ir a la luna y está enviando muchos satélites y está levantando muchos países pobres, pero no tienen todavía el tamaño del ejército de los Estados Unidos. Aunque muchos anhelan ver a la potencia caída, va a pasar mucho tiempo para que Estados Unidos, quizá todo el siglo XXI, para que Estados Unidos ceda ese lugar. Por eso repito, cuando un ciudadano norteamericano vota al presidente, está votando al presidente del mundo, al hombre que puede desviar toda la política internacional. Dele un repaso a los 4 años de Trump y se dará cuenta de ello. Vamos a marchar, como quieran, hasta el Capitolio. Y vamos a vitorear a nuestros valerosos senadores y legisladores. Aplaudir a los congresistas y senadores es una cosa. Lo que hemos visto en el Capitolio, y ahí lo ven todavía en vivo, es otra.